Comenzó con una risa. No la mía, ni siquiera de mi amiga Tara, cuyo rostro brillaba en la pantalla de mi teléfono durante su transmisión en vivo nocturna. No, la risa venía de fondo, apenas unos segundos después, casi inaudible, pero la reconocí, porque la había escuchado todos los días de mi vida mientras crecía, suave y ronca, como alguien tratando de guardar un secreto mientras se reía de su propio chiste interno. Era la risa de mi hermana, y mi hermana, Emily, llevaba 10 años muerta. Al principio, me quedé helada, teléfono en mano, mi pulgar flotando sobre la ventana de chat donde la gente dejaba emojis de risa y comentarios como LMAO, ¿qué fue eso? La transmisión en vivo acababa de terminar. La había visto tarde. Hice clic en la notificación 5 minutos antes de que se apagara. Tara había estado en una plaza comercial abandonada en el lado este, explorando con su novio Sam y 2 amigos. Exploradores urbanos, cazadores de fama paranormal. Eran el tipo de gente de la que Emily se habría burlado. Pero allí, en el reflejo polvoriento de un escaparate agrietado detrás de ellos, la vi. No claramente, pero lo suficiente. Una larga trenza oscura, una de sus zapatillas ligeramente desgastada en el talón. La distintiva sudadera negra vintage de Nirvana que tuvimos que rogarle a mamá que le comprara para Navidad cuando éramos adolescentes. Incluso tenía el mismo hilo deshilachado en el escote. Ella estaba quieta mientras todos los demás se movían, observando, mirando directamente a la cámara, mirándome a mí. No dormí esa noche. Volví a ver la transmisión 4 veces. Cada vez, mi piel se erizaba un poco más. No era solo la forma de la cara, o la ropa, o el sonido de su voz. Era algo más profundo. La sensación, lo incorrecto, la forma en que sus ojos no parpadeaban, la forma en que el resto del mundo seguía su curso, granulado y borroso por la conexión pixelada, pero ella permanecía nítida, clara, quieta, como una fotografía intercalada en un video, como alguien que no pertenecía allí, que ya no pertenecía a ningún lugar, pero que se había colado. Al amanecer, ya había tomado una decisión. Tenía que ir allí yo misma. La plaza estaba al borde de la ciudad, un lugar que el tiempo había olvidado. El tipo de zona donde el pavimento se agrietaba de adentro hacia afuera y la mitad de los edificios tenían ventanas cubiertas de madera contrachapada en lugar de cristal. Aparqué mi coche bajo una farola oxidada y salí. El aire olía a plástico quemado y agua vieja. Mis manos temblaban, porque no había estado allí desde la semana después de la muerte de Emily. En aquel entonces, este lugar estaba medio vivo. Ella solía venir aquí para escaparse y patinar detrás de Sears. Compartíamos refrescos sentadas en la acera, escondiéndonos de los mensajes de texto de mamá. Ahora, incluso los ecos se sentían desvanecidos. Pasé el letrero agrietado de Starbucks, doblé la esquina y me detuve frente a la misma ventana que había visto en la transmisión. No había reflejo, ni figura, solo yo, pero garabateadas en el polvo del cristal, justo encima del marco inferior, había palabras que no había notado antes. Llegas tarde. Y debajo, grabado en la mugre con lo que parecía una uña. Por la mañana, ya lo había decidido. Tenía que volver a su tumba. El cementerio no estaba lejos. 10 minutos en coche hasta un lugar que solo había visitado en cumpleaños y aniversarios. Conocía cada curva del camino de memoria. Mis manos temblaban en el volante todo el tiempo. Cuando llegué, el cielo estaba gris. Nubes bajas presionaban pesadamente contra los árboles. Aparqué y pasé la alta verja de hierro. Pasé filas de nombres que no conocía. Y luego me detuve. Donde debería haber estado la tumba de Emily.
No había nada, ni lápida, ni flores, ni hendidura en el césped, solo un trozo de tierra liso e intacto. Di vueltas en círculos, con el corazón acelerado, revisando las lápidas cercanas. Quizás estaba en la fila equivocada, quizás algo se había movido, pero el lugar entre los dos árboles, donde me había sentado en tantos cumpleaños, donde había dejado cartas y llorado y susurrado cosas que no podía contarle a nadie más, había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí, como si nunca hubiera muerto, o como si alguien no quisiera que la encontraran. Fui directamente a la oficina del cementerio, con el corazón latiéndome a 1000 y la voz tensa en la garganta. La recepcionista me miró por encima de sus gafas, parpadeando lentamente como si la hubiera interrumpido en un día muy largo y aburrido. Busco una tumba, dije, tratando de sonar tranquila, intentando no parecer alguien que se desmoronaba por dentro. La de mi hermana. Fue enterrada aquí hace 10 años. Ella asintió cortésmente. Nombre: Emily Rose Carter. Clic, clac, clic. Sus uñas tecleaban el teclado más rápido de lo que su expresión cambiaba. Sus ojos escanearon la pantalla, y luego frunció el ceño. No hay registro bajo ese nombre, dijo. Se me revolvió el estómago. Eso no puede ser. Yo estuve aquí, vi la lápida. ¿Estás segura de que el entierro tuvo lugar aquí? Hay otros cementerios en el lado este. Sí, espeté, con más fuerza de la que pretendía. Elegimos este porque nuestra abuela está enterrada 2 filas más abajo. Ella todavía está allí. Vi su nombre la última vez. Eliza Carter. La mujer volvió a teclear. Más silencio. Su ceño se frunció más. Ella está aquí. Parcela 48B. Pero no encuentro ninguna Emily Carter en el sistema. Metí la mano en mi bolso y saqué mi viejo álbum de fotos. No lo había abierto en años, pero por alguna razón lo traje conmigo esta mañana. Quizás sabía que necesitaría pruebas. Pasé a la página del funeral. Allí estaba. Yo, mamá, el cura, el ataúd cerrado y la lápida, claramente marcada. Giré el álbum y señalé. Esto fue tomado aquí. Mira detrás de nosotras, esa estatua del ángel sosteniendo el libro. Está a 1,5 metros de tu puerta principal. Ella tomó la foto, la entrecerró los ojos, y luego sucedió algo extraño. Se echó hacia atrás ligeramente, no de forma obvia, pero lo suficiente como para que sus labios se apretaran y se recostara. Lo siento, dijo, colocando la foto boca abajo sobre su escritorio. Pero esto no está en nuestro sistema. Quizás necesite hablar con la oficina de registros del condado. Estaba a punto de protestar de nuevo cuando ella añadió, esta vez más suave, y le recomiendo que hable con su madre. A veces, ciertos arreglos no son lo que pensamos. Salí de su oficina aturdida, con el álbum de fotos apretado contra mi pecho. Cuando llegué al coche, las lágrimas rodaban por mis mejillas, calientes e implacables. ¿Qué demonios quería decir con ciertos arreglos? Sabía lo que había visto. Había estado allí. Había enterrado a mi hermana. O no, esa noche llamé a mamá. No contestó la primera vez, ni la segunda. Cuando finalmente descolgó, su voz sonaba cansada. «¿Lena? ¿Todo bien?» «¿Emily fue enterrada en Hopeview?» Pregunté sin dudar. Una pausa. «Por supuesto». Cerré los ojos. Entonces, ¿por qué el cementerio no tiene registro de ella? El silencio al otro lado no era el habitual. No era vacilación. Era miedo. Miedo profundo, antiguo, como alguien de pie sobre una caja cerrada que no se había abierto en años, rezando para que nadie recordara que la llave existía. «¿Mamá?», volví a preguntar. «Yo... no sé», dijo suavemente. «Ha pasado tanto tiempo, cariño. Quizás movieron archivos. Quizás sea un asunto administrativo».
¿Por qué preguntas ahora? Porque no está bajo tierra. Porque apareció en una transmisión en vivo hace 3 noches. Porque no se ha ido. Solo una sensación, dije. ¿Tienes alguna de sus cosas? Otra larga pausa. Me deshice de todo. Todo era demasiado doloroso, dijo, y su voz se quebró. No podía seguir recordándome. Había algo extraño en su voz. Algo temblaba al borde de una mentira. Así que cambié de rumbo. ¿Dónde fue enterrada exactamente? En la esquina norte, cerca de esa estatua que te encantaba. Al lado de Lisa, number 3 filas más abajo. Sabía que estaba mintiendo. Me había sentado junto a la tumba de Emily, y la de Elisa estaba a solo 2 filas. Mi propia madre no recordaba dónde estaba enterrada su hija. O lo recordaba, y no quería que yo lo supiera. Pasé la siguiente hora llamando a la funeraria. Ya no existía. Número desconectado, edificio vendido, sin registros en línea archivados. Entonces, recordé algo que Emily solía decir cuando éramos niñas, durante nuestras historias de fantasmas nocturnas y secretos bajo las mantas con la linterna. Las personas no desaparecen, se extravían, solo tienes que saber dónde buscar. Así que hice algo que no había hecho en años. Inicié sesión en su antiguo correo electrónico, el que no había tocado desde la semana después de su muerte. Me sorprendió que la contraseña aún funcionara, la suya habitual, Nirvana 88, bandeja de entrada, 0, borradores, 0, papelera, vacía, pero una carpeta permanecía, no creada por mí, esperando, dentro, un único mensaje, de hace 10 años, pero la fecha estaba fijada para mañana. Asunto, me viste, y en el cuerpo del mensaje 5 palabras. Entonces sabes lo que sigue. No dormí esa noche. No pude. La unidad flash que Emily me había dejado, recuperada de un lago que no debería existir en esta línea de tiempo, se sentía como un peso en mi mano. Fría, pesada con algo que no podía explicar. Su carcasa estaba rayada, raspada, y zumbaba débilmente contra mi piel, como si estuviera viva. A las 3:33 de la mañana, la deslicé en mi computadora portátil. La pantalla parpadeó. Por un largo segundo, todo se congeló. Entonces, apareció una carpeta, para Adeline. Dentro había 3 archivos. Un archivo de video llamado Entry 01. Un archivo de audio etiquetado como Susurros. Un documento de texto llamado Las notas de la puerta.txt. Se me apretó la garganta. Hice clic en el video. Se abrió en estática. Luego una figura borrosa. Emily, atada a una silla en una habitación de baldosas blancas, con los ojos muy abiertos, sangre en la comisura de la boca. Su voz se quebró a través de los altavoces. Si estás viendo esto, fallé, pero tú aún no. Saliste, al menos por ahora. No podía respirar. Lo llaman el sello, pero no es una puerta, es un candado. Y tú eras la llave. Siempre lo fuiste. Me dijeron que tu supervivencia fue un error, pero yo lo sé mejor. De repente, detrás de ella, un monitor cobró vida. En él, yo, durmiendo, en mi habitación actual, anoche. Todavía te están observando, pero les he estado dando bucles falsos. No durará. Cuando los susurros comiencen de nuevo, significa que han traspasado el velo. El video terminó en estática, justo cuando sus ojos se voltearon. Me aparté de la pantalla. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Mi hermana muerta, mi gemela fracturada, había estado luchando contra esto desde dentro todo el tiempo. Y se le estaba acabando el tiempo. Intenté ignorarlo. De verdad que sí. Durante días, dejé la unidad flash en paz. No abrí el archivo de audio ni las notas. Mantuve el portátil cerrado, convencida de que al no hacer nada me estaba protegiendo. Pero los susurros comenzaron de todos modos.
primero por la noche, luego durante el día, suaves, femeninas, familiares. A veces me llamaban por mi nombre, a veces solo lloraban. Y una tarde volví del supermercado para encontrar todos los espejos de mi apartamento rotos y escrito con condensación en el azulejo del baño: tienes que escuchar. Finalmente hice clic en el archivo de audio. Lo que escuché me heló la sangre. Era Emily, pero no su voz de antes. Esta estaba distorsionada, dolorida, como si estuviera abriéndose paso a través del agua, la estática o el espacio mismo. Están replicando versiones de ti. Adeline, nunca debiste escapar. Si encuentran tu frecuencia, sobreescribirán este ancla. Entonces, un silencio, y de repente la voz de una niña. Mi voz, cantando una nana, una que solíamos tararear la una a la otra cuando teníamos miedo. Se me cayeron los auriculares. No podía dejar de temblar. Esto ya no se trataba solo de Millie. Estaban intentando arrastrarme de nuevo. De vuelta en mi apartamento, me senté en mi escritorio con manos temblorosas y conecté la unidad flash. La habitación se sentía demasiado tranquila, demasiado quieta, como si el mundo contuviera la respiración. El archivo se abrió automáticamente. Apareció una transmisión en vivo, granulosa, temblorosa. Era una grabación mía de pie en mi apartamento, mirando la pantalla. Levanté la vista. Era un espejo. Estaba en vivo. Me estaba viendo a mí misma. Entonces, detrás de mí, apareció una figura. Emily. O lo que una vez había sido Emily. Sus ojos brillaban con algo no humano. Su sonrisa era extraña. Su voz salió de los altavoces. Has visto demasiado, demasiadas versiones. Solo queda una. De repente, la transmisión se dividió. 2 pantallas. En una, yo estaba buscando un cuchillo. En la otra, me hice a un lado y desconecté la unidad flash. 2 futuros, 2 finales. Tuve que elegir. Una voz susurró en mi cabeza. El cuchillo termina el bucle. La desconexión lo reinicia. Mi mano se detuvo. ¿Y si Emily había querido que yo eliminara la posibilidad por completo? Cogí el cuchillo, pero en lugar de usarlo en mí misma, lo dirigí hacia la unidad flash y lo apuñalé. Saltaron chispas, la pantalla se oscureció, y detrás de mí oí un grito, luego silencio. Miré fijamente el mensaje en el cristal durante mucho tiempo, sintiendo el mundo doblarse silenciosamente a mi alrededor. Llegas tarde. No lo toqué. No pude. Incluso respirar cerca de él se sentía como si pudiera borrar algo sagrado, o peligroso, o ambos. Una ráfaga de viento recorrió el callejón, tirando de los extremos de mi abrigo, y por una fracción de segundo la olí. No metafóricamente, literalmente, champú de fresa caliente, cigarrillos de clavo, el más leve rastro de brillo de labios de vainilla, el que ella solía robar de mi bolso como una broma. Mis rodillas cedieron, me alejé del cristal, lentamente, con cuidado, como si me moviera demasiado rápido, destrozaría algo que apenas había comenzado a formarse. Alguien había hecho esto como una broma enferma. Tara ni siquiera conocía a Emily. Ninguno de ellos la conocía. No había hablado de mi hermana con nadie en años. Apenas hablaba con mi propia madre sobre ella. Su muerte se había convertido en esta habitación tranquila en la parte trasera de nuestras vidas, siempre cerrada, siempre bajo llave. Me di la vuelta y corrí de vuelta al coche. En casa, tomé mi vieja caja de cosas de Emily del armario. No la había abierto desde el 3er aniversario de su muerte. Todavía estaba allí, la sudadera de Nirvana, doblada pulcramente como un santuario. Ligeramente manchada en los puños, la apreté contra mi cara, inhalando las moléculas de ella que aún se aferraban a la tela. Era la misma sudadera, sin duda. Entonces, ¿qué demonios había visto en ese video?
Necesitaba saber más, necesitaba ver lo que Tara había grabado. Le envié un mensaje de texto casual. Oye, ¿me puedes enviar la transmisión en vivo de anoche? Me perdí la mayor parte. Ella respondió en segundos. Chica, no lo grabamos. Solo fue en vivo, aunque ese lugar me dio mucho miedo, jajaja. ¿Por qué? No respondí, porque sabía que había descargado la transmisión. Fui a mi galería, donde había guardado la grabación de la pantalla. Pero cuando abrí el archivo, había desaparecido, reemplazado por una pantalla negra, sin sonido, sin movimiento, solo una cosa, una sola línea de texto blanca en el centro del encuadre. Deja de buscar. Se me cayó el teléfono. Cayó al suelo con un golpe como si pesara más de lo que debería. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a vomitar. Mis manos temblaban mientras lo levantaba e intentaba de nuevo. Lo mismo. Deja de buscar. Esa noche no pude dormir de nuevo. Me quedé en la cama con la sudadera de mi hermana acurrucada contra mi pecho, todas las luces del apartamento encendidas. Seguía escuchando pequeños crujidos y movimientos, pero me dije a mí misma que era solo el edificio asentándose. Alrededor de las 2:13 de la mañana, recibí un correo electrónico, sin remitente, sin asunto, solo un archivo adjunto. Emily_mov. No lo abrí de inmediato. Lo miré fijamente durante 10 minutos, cada instinto en mí gritando que no lo tocara. Pero lo hice. Claro que lo hice. El video era corto. 42 segundos de duración. Abrió con estática. Luego un pasillo. Luces tenues y parpadeantes en el techo. La cámara temblaba como si estuviera en la mano, como si alguien caminara rápidamente. Luego se inclinó y aterrizó en mí, excepto que no yo ahora. Yo hace 10 años, usando el vestido negro que usé para el funeral de Emily. Rímel corrido, labios temblorosos. Detrás de mí, en el encuadre, alguien estaba muy quieto. Emily parecía mayor de lo que la recordaba, sus ojos más oscuros, como si el tiempo hubiera pasado de manera diferente para ella. No parpadeaba, simplemente estaba de pie, detrás de mí, con las manos a los lados, como si esperara. Al final del clip, dio un paso adelante. La pantalla se puso negra, sin mensaje, sin explicación, pero debajo del archivo, en mi carpeta de descargas, apareció una nueva carpeta, una que no había creado. Otra vez. Dentro, una sola imagen, una foto. Yo, dormida en la cama, tomada desde los pies de mi colchón. A la mañana siguiente, me subí al coche y volví a la plaza. No sé por qué. Quizás porque ya nada tenía sentido. Quizás porque necesitaba estar allí, enfrentar el lugar, gritar al vacío y rogarle que la devolviera. O quizás porque una parte de mí sabía que lo que sea que estaba sucediendo comenzó allí. Aparqué en el mismo sitio y caminé hasta la ventana. El mensaje en el cristal había desaparecido, pero algo más había aparecido. Una puerta, abierta solo una rendija. A la derecha del escaparate, una puerta que no estaba allí antes. El tipo de puerta que no recuerdas hasta que la notas. El tipo de puerta que aparece solo cuando estás listo. Entré. El aire cambió instantáneamente. Denso, frío. Olía a cobre y hormigón mojado. Adentro había una sola habitación, vacía excepto por un televisor negro sobre un carrito de metal en el centro. Como algo de un aula de los años 90. La pantalla zumbaba con estática. A medida que me acercaba, el sonido se hizo más fuerte, no solo ruido blanco, sino algo debajo, como respiración, como alguien susurrando justo debajo del silbido. Le di a reproducir. La estática parpadeó una vez. Luego comenzó un video. Era yo. Yo en el presente, sentada en el suelo de mi habitación, llorando, meciéndome de un lado a otro, sangre en mis manos, algo pesado en mi regazo, una forma que no quería nombrar, y frente a mí,
En el umbral del video estaba Emily. Estaba mirando, solo mirando, y detrás de ella, algo más, una sombra, vaga y cambiante, alta, con demasiadas extremidades. Se movía en pulsos lentos, como si respirara a través de las grietas en el tiempo. Grité y me alejé del televisor. La pantalla explotó en estática de nuevo, esta vez más fuerte, violenta, como un grito a través de altavoces rotos, y entonces una palabra apareció, grabada en el cristal. Ben. La palabra Ben pulsaba débilmente en la pantalla del televisor, brillando como una herida abierta. Me quedé helada, dividida entre correr de vuelta al mundo normal y adentrarme aún más en lo que me llamaba. Mis dedos temblaban, semi-levantados, como si intentaran tocar la pantalla sin realmente alcanzarla. Y entonces se cortó la luz. La pantalla murió. Las luces del techo se apagaron con un seco estallido. El aire se volvió increíblemente quieto, pero todavía podía oír algo. Un susurro bajo, como respirar a través de una tela o arrastrar los dedos sobre papel viejo. Me viste, nos viste. Me di la vuelta. No había nadie, solo la puerta, todavía entreabierta hacia el exterior, pero la luz de las farolas ya no se derramaba. Afuera se veía mal. Retrocedí, con el corazón en la garganta. La pared detrás de mí estaba de repente fría, incluso mojada, y cuando me giré, la habitación había cambiado. No era el mismo escaparate en el que había entrado. Number ahora estaba en un pasillo estrecho. Paredes de hormigón, luces de salida rojas parpadeantes en el techo, puertas de metal, una tras otra, ninguna con manijas. El tipo de pasillo que existe en tus sueños, el tipo del que nunca puedes salir. Susurré el nombre de Emily. Me devolvió el eco, distorsionado, como si mi voz hubiera pasado por el agua. Se me cortó la respiración. Empecé a caminar, lentamente, como se hace cuando estás seguro de que el suelo puede ceder bajo tus pies. Mis pasos no hacían ruido. Al final del pasillo, una puerta estaba abierta. Pasé. Dentro había una habitación de hospital, cubierta de polvo, iluminada en amarillo. Todo de hace una década, las sábanas estampadas con osos de dibujos animados descoloridos, el viejo monitor cardíaco analógico parpadeando como un faro moribundo. Conocía esta habitación. Era la habitación donde Emily había muerto. O donde me habían dicho que había muerto. Solo que ahora la cama no estaba vacía. Una figura yacía bajo las sábanas. Caminé lentamente hacia la cama. Mi mano buscó el borde de la manta, temblorosa, y la apartó. Pero no había nadie allí, solo una nota. Doblada, desgastada, tendida donde debería estar un pecho. La recogí. En el exterior, con la letra de Emily, había 3 palabras. No confíes en mamá. Me quedé mirando. Se me secó la garganta. De repente, la pantalla del televisor detrás de mí se encendió, montada en lo alto de la esquina, como en todas las habitaciones de hospital. Más estática. Luego, una imagen. Mi madre, más joven, de pie en esta misma habitación, su rostro pálido, llorando. Miró hacia la cama y luego sonrió. No la sonrisa de la pena, sino una calma, aterradora sensación de alivio. La cámara se movió hacia abajo, su mano, sosteniendo una almohada, y luego, oscuridad, se me cayó la nota. Mis rodillas cedieron. No fue el duelo lo que vació a nuestra familia durante años. No fue el destino, ni la enfermedad, ni la desilusión. Fue algo peor, algo deliberado. El resto del día transcurrió como un sueño febril. Salí del edificio a la luz del día, pero la luz no parecía real. Mi cuerpo temblaba como si me hubieran electrocutado, mis manos en carne viva de lo apretado que había sujetado la nota. Conduje directamente a casa de mi madre. No llamé, no toqué a la puerta.
Entré con la llave que ella no sabía que todavía tenía. Dentro, silencio. Demasiado silencio. El tipo de silencio que te eriza la piel, como si la propia casa contuviera la respiración. Atravesé la sala de estar. La pared de fotos seguía allí, llena de imágenes de cada año de nuestras vidas, excepto que ahora algo estaba mal. Me acerqué. En cada foto donde una vez había estado Emily, su imagen se había desvanecido, no desaparecido, pero borrosa, como si se hubiera movido justo cuando el obturador hacía clic. En cada encuadre estaba ligeramente fuera de lugar, ligeramente girada o perdida detrás de un reflejo de luz. En algunas, su rostro estaba completamente borrado, solo una mancha en blanco donde deberían estar los ojos, como si la estuvieran borrando de la memoria. Corrí a mi antiguo dormitorio, todavía intacto, intocado. Incluso el póster que había pegado en la escuela secundaria seguía allí, pero cuando abrí el armario, encontré algo que no esperaba. Cajas, etiquetadas con rotulador negro. Emily, viejo. Temblorosa, bajé la de arriba y la abrí. Dentro, cintas. Antiguas cintas G8, formato de video casero. Nuestra infancia, fiestas de cumpleaños, recitales, vacaciones familiares. Tomé la videocámara que estaba encima y metí la primera cinta. La pantalla parpadeó. Una playa familiar apareció a la vista. Y allí estábamos, Emily y yo, corriendo hacia el agua, descalzas y riendo. Pero entonces, la pantalla falló. Se congeló, se distorsionó, y cuando se reanudó, solo yo estaba allí, corriendo sola. Emily, desaparecida. El audio crepitó, un débil susurro superpuesto a las olas del océano. Dejaste que me olvidaran. La cinta se detuvo. Grité y arrojé la videocámara por la habitación. Se hizo añicos contra la cómoda. Detrás de mí, un ruido. De las paredes, un golpeteo. Lento, rítmico. Pegué la oreja al pladur. Nada. Luego, una voz. Todavía estoy aquí. Era ella, Emily, dentro de la casa. No podía moverme. No podía hablar. No podía respirar. Estaba viva, pero no era Emily. No como la recordaba. Tenía el rostro de mi hermana, sí, pero más viejo, demacrado, moldeado por años que nunca presencié. Sus ojos eran más profundos, su piel más pálida. Parecía un cuadro de la niña que una vez conocí, conservada pero distante, una gemela en el tiempo, pero separada por dimensiones de silencio y verdad. Me miró con el cansancio de alguien que había esperado demasiado tiempo. Encontré mi voz apenas. ¿Cómo? ¿Estás viva? Emily esbozó una sonrisa débil y sin alegría. ¿Crees que morí? Lo hiciste, susurré. Hace 10 años, el lago, las fotos, el memorial, yo vi tu cuerpo. No, dijo suavemente, como si yo fuera una niña. Viste lo que ellos querían que vieras. Me alejé, mis piernas temblaban bajo mí. Esto no es real, no puede ser real. Te vi la cara en una transmisión en vivo, anoche, en el fondo. Pensé que me estaba volviendo loca, pero ahora... Ella asintió, lentamente. Nunca estuviste loca, fuiste elegida. Eso me detuvo. ¿Elegida para qué? Se levantó de la cama y caminó hacia una estantería, sacando un objeto envuelto en tela. Me lo entregó. Lo desenvolví lentamente. Era una tableta, pero no como las que usamos hoy en día. Parecía hecha a medida, industrial, militar. Tenía capas de cifrado, un escáner de identificación digital y una pantalla de inicio de sesión que brillaba con un encabezado escalofriante. Proyecto hecho. Sujeto 74. Acceso restringido. La miré, mi voz aguda por el pánico. ¿Qué es esto? Es la razón por la que desaparecí, dijo Emily. Su tono bajó, más oscuro ahora. Hace 10 años no fui secuestrada, fui tomada, reclutada, preparada. ¿Para qué? Grité.
Se inclinó, su voz un susurro, para un futuro que ya no existe. Me tambaleé hacia atrás. Esto es una locura. Me estás diciendo que no estuviste muerta todo este tiempo, sino involucrada en algún tipo de proyecto. Ella asintió, y luego presionó la palma de su mano contra el escáner. La tableta se desbloqueó. Aparecieron docenas de archivos. Algunos eran videos, otros eran registros, grabaciones diarias con marcas de tiempo, nombres codificados y niveles de seguridad. Toqué el primer archivo, 17 de julio de 2015, sujeto de prueba 74. Día de inducción. El metraje se reprodujo, y allí estaba ella. Emily, de 13 años, aterrorizada, llorando, en una instalación fría y blanca, su ropa reemplazada por un uniforme gris, correas en sus muñecas. La voz de un hombre fuera de la pantalla dijo: el sujeto 74 ha mostrado una capacidad de recuerdo predictivo superior a la normal, potencial de reflejo temporal. Proceder con la fase 1. Se me cayó la tableta. ¿Qué demonios es esto, Emily? Ella se agachó a mi lado, sus ojos vidriosos. Estaban estudiando algo imposible. Personas como nosotras, sensibles al tiempo, la memoria, la identidad. No lo entendía entonces. Ahora sí. ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Ella dudó. Luego me mostró un segundo archivo. Sujeto 75. Enlace de anclaje primario. Iniciado la pantalla, mostró un nombre. Nombre. Tú. Mi nombre. Mi cumpleaños. Mi tipo de sangre. Mis fotos de la infancia. Sacudí la cabeza con horror. Number. No, no, no. Esto no puede ser. Emily me agarró los hombros. Estamos conectadas, tú y yo, no solo por la sangre, por el tiempo. Necesitaban que yo sobreviviera, porque un día necesitarían que tú recordaras. ¿Recordar qué? Emily miró la puerta detrás de mí. No soy la única aquí abajo. El aire se hizo denso con pavor. Hay más como nosotras, escondidas. Algunas son mayores, algunas son más jóvenes, algunas nunca escaparon. Encontraste este lugar porque te dejaron, pero ahora que estás aquí, el sistema está despierto. Escuché un zumbido mecánico distante. En algún lugar, los cierres se estaban abriendo. Me miró directamente a los ojos. Una vez que se restablezca el enlace de anclaje, no podrás irte. A menos que termines lo que empezaron. A menos que entiendas por qué te hicieron olvidar. De repente las luces parpadearon, el suelo tembló, y detrás del espejo en la pared de Emily, algo se movió, una silueta, observando, esperando. Emily me tomó de la mano. Es hora, no más mentiras. Y luego la puerta detrás de nosotras se abrió. Por sí sola, la puerta se abrió con un gemido tan profundo que parecía provenir de debajo de la casa misma. Más allá, oscuridad. Espesa, fría, viva. Emily no dudó. Dio un paso adelante como si ya lo hubiera hecho antes, como si supiera lo que había al otro lado. La seguí. Porque ¿qué más podía hacer? Mi corazón latía con fuerza. Mi mente gritaba, pero cada paso hacia adelante se sentía inevitable, como si estuviera volviendo sobre un camino ya grabado en mis huesos. Entramos en un pasillo hecho de hormigón y vigas de acero oxidadas. El aire olía a cobre viejo y tierra húmeda. No había ventanas ni luces, solo una extraña luminiscencia que se filtraba débilmente de las paredes, como si musgo fosforescente hubiera sido pintado en la arquitectura. Emily susurró. Lo llamaban la celosía, pero esta sección, aquí es donde mantenían a los fracasos. Me detuve en seco. ¿Fracasos? Pregunté con la voz ronca. Ella se volvió hacia mí. Sujetos que no podían retener los recuerdos, o cuyas mentes se rompían bajo la presión del reflejo. Se me heló la piel. Ella continuó, su voz casi en trance. El cerebro humano
no está hecho para retener múltiples versiones de la misma realidad. Pero ellos querían saber si podía. Nos probaron en simulaciones, reinicios, bucles. A veces te hacían revivir tus peores momentos, una y otra vez, hasta que te rompías. Sus ojos se dirigieron a una habitación a la derecha. Habitación 12C, una puerta de cristal destrozada. Dentro, la huella de la mano de un niño manchada de rojo seco en la pared. Un oso de peluche andrajoso. Una grabación de voz en bucle que susurraba: ¿Dónde está mi nombre? ¿Dónde está mi nombre? Aparté la mirada. ¿Por qué me muestras esto?, pregunté. Emily se detuvo en la siguiente puerta. Esta no estaba rota. Estaba bien sellada. Una bóveda de metal, como una caja fuerte de banco. Ella presionó la palma de su mano contra el lector. La escaneó. Un pitido largo y grave. Luego silencio. Apareció una pantalla junto a la puerta. Una cuenta regresiva. Sincronización. Iniciada. Sujeto 75. 45 segundos. Mi nombre parpadeó de nuevo. Mi identidad. Mi cara. No soy parte de esto, susurré. No elegí nada de esto. No tenías que hacerlo, dijo Emily, tranquila y clara. Mapearon tus patrones neuronales cuando éramos niñas. Tú eras el control. Yo era la variable. Nuestro vínculo te convirtió en el ancla. Por eso tus recuerdos son la clave. ¿Para qué? Para desbloquear la fractura. Retrocedí. ¿Qué fractura? Ella me miró entonces y sus ojos brillaron, no como lágrimas, como luz, como estrellas arremolinándose justo debajo de sus pupilas. El momento en que morí, pero no. Me tambaleé. Emily tocó la puerta de la bóveda suavemente. Esta es la habitación en la que lo atraparon, el momento que destrozó nuestro mundo. Tú lo recuerdas diferente a mí, porque ambos sucedieron, tu memoria y la mía, coexistiendo, y esa es la paradoja que nunca resolvieron. La cuenta regresiva llegó a 0. La bóveda se desbloqueó. Un fuerte clic resonó por el pasillo, seguido por el silbido de aire presurizado. Y entonces la puerta se abrió de golpe. Dentro no había nada al principio, solo blanco, un vacío cegador, y en el centro 2 sillas, una frente a la otra, una vacía, una ocupada. Entrecerré los ojos y jadeé, porque en la segunda silla estaba yo, no una foto, no un holograma, yo, misma edad, misma cara, misma ropa que usé el día que Emily se ahogó. Su mano se levantó lentamente para saludar. «Hola», dijo mi doble. «He estado esperando». Mis rodillas cedieron. «¿Qué es esto?» «Este es el momento en que lo olvidaste», susurró mi otro yo. Emily dio un paso adelante, su rostro pálido. «Si quieres entender lo que realmente pasó, tienes que sentarte en esa silla». La puerta detrás de nosotros se cerró de golpe. La bóveda se selló. No había vuelta atrás, solo hacia adelante, solo hacia adentro. Caminé hacia mí misma, y me senté, y de repente, todo comenzó a dividirse. El sonido del lago, los gritos de mi madre, Emily bajo el agua, pero luego Emily a mi lado, tirándome bajo el agua. El tiempo plegándose sobre sí mismo, la realidad distorsionándose, 2 verdades, una fractura, y solo una versión de nosotras sobreviviría. El tiempo colapsó. Ya no estaba segura de si me encontraba en una habitación bajo una casa o dentro de mi propia mente. El vacío a nuestro alrededor brillaba con realidades cambiantes, recuerdos que se filtraban unos en otros como acuarelas sangrando en papel. Miré a la versión de mí misma sentada frente a mí. Su rostro era idéntico al mío, pero los ojos habían visto más, recordaban todo. «¿Qué eres?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Sonrieron suavemente. «Soy tú, la versión que se mantuvo despierta». Emily estaba detrás de mí, su voz ahora distante,
distorsionada por el espacio entre dimensiones. No luches contra ello. Deja que la fractura te muestre. Mi otro yo extendió una mano sobre la mesa. En el momento en que nuestros dedos se tocaron, caí, no físicamente, sino mental, emocional, espiritualmente. A través de capas de eventos olvidados y recuerdos distorsionados, volví a estar en el lago, solo que ahora lo vi desde arriba. Dos niñas jugando junto al agua, una se resbala, el otro se lanza tras ella. Pero el agua no era natural, ondulaba de forma extraña. El reflejo no coincidía con el cielo. El lago era un espejo, un portal. Grité el nombre de Emily, y la vi ser arrastrada bajo el agua, no por corrientes, sino por manos, hombres de traje, con guantes, rostros borrosos. Uno levantó la vista, directamente hacia mí, a través del tiempo. Jadeé y me agarré la cabeza. De vuelta en la habitación, la otra yo susurró: «Le dijeron a tu madre que estaba delirando, que se imaginaba que tú y Emily tenían habilidades». Pero no se equivocaba. Imágenes pasaron rápidamente ante mí ahora. Mi madre en el mostrador de una instalación, suplicando. Un documento médico sellado. Sujeto 75. Riesgo potencial de sangrado temporal. Monitorizar de cerca. El rostro de Emily, en una camilla de hospital, no muerta, solo reprogramada. Yo, de 5 años, dibujando 2 hermanas bajo el agua con ojos brillantes. Mi infancia había sido editada. No solo mintieron sobre la muerte de Emily, borraron todo el evento. La otra yo se inclinó. Estás recordando, porque el sello se está rompiendo. Esta habitación es el epicentro, la zona de fractura, el lugar donde guardaron todo lo que no querían que supieras. No podía respirar. Miré a Emily, que permanecía en silencio en la esquina, con lágrimas en los ojos. Fuiste sacrificada, dije. Te usaron. Ella asintió. Me dijeron que era especial, pero era solo otra palabra para prescindible. Nunca tuvieron la intención de traerme de vuelta, hasta que empezaste a investigar. La habitación empezó a temblar. El suelo espejado bajo nuestros pies se agrietó. Los reflejos se fracturaron, mostrando versiones de Emily y de mí que nunca habíamos sido, una en la que yo me ahogaba en su lugar, una en la que ninguna de nosotras nacía, una en la que el proyecto había tenido éxito y nos había convertido en algo más. Miré el espejo más cercano a mí y vi a mi madre, en una cama de hospital, murmurando mi nombre. Entonces, con horror, vi el tatuaje en su brazo, coordenadas, las mismas que Emilie dejó en el sobre. Este lugar, ella lo había sabido, había intentado protegernos. ¿Por qué estamos viendo esto ahora?, le pregunté a la otra yo. Ellos sonrieron, con un rastro de tristeza detrás. Porque la fractura se está cerrando, y cuando lo haga, solo una línea de tiempo sobrevivirá. Me puse de pie. Entonces, ¿qué hacemos? Un estruendo resonó debajo de nosotros. Desde el techo, la luz se abrió paso. Un enorme panel espejado se abrió, revelando el cielo. O era otro mundo, o simplemente el exterior. Emily corrió al centro. «Podemos escapar», gritó. «Si ambas saltamos, podríamos aterrizar en la versión en la que nunca sucedió, donde nunca fuimos tomadas. Podemos elegir». Pero la otra yo negó con la cabeza. «Si ambas saltan, se dividirán de nuevo. Crearás más fracturas. La paradoja nunca terminará». Se me cortó el aliento. «Entonces, solo una de nosotras puede ir». Ellos asintieron. Los ojos de Emily se abrieron de par en par. «Number, hacemos esto juntas. Sobrevivimos juntas». Pero yo ya sabía la verdad. Una sola línea de tiempo. Un ancla. Me hice a un lado. Emily vio la decisión en mis ojos. «No», suplicó. «Eres más fuerte. Puedes soportar la verdad». Pero yo sabía que ya me había fracturado una vez. Había visto demasiado.
Me volví hacia ella. Entonces, déjame sostenértela esta vez. Las lágrimas le corrían por la cara. Pero serás borrada, nadie sabrá que me salvaste. Sonreí, acercándome al centro. Yo lo sabré. La habitación se iluminó. Una sirena sonó en lo alto. Todo se derrumbó en blanco. La luz blanca retrocedió como la niebla al amanecer. Entonces, jadeé. Mis pulmones se expandieron en el aire frío. Mis dedos se crisparon en la tierra. Tierra. Me senté lentamente. Estaba al borde de un lago. Ese lago. El agua estaba inmóvil, sin ondulaciones, sin voces, sin espejo debajo, solo un bosque tranquilo detrás de mí y el canto de los pájaros en los árboles. Me volví y la vi. Emily, sentada en el mismo tronco al que solíamos correr cuando éramos niñas, sus manos alrededor de una taza humeante de café, su cabello recogido detrás de las orejas como si nunca se hubiera ido. Me miró con ojos suaves e inciertos. «Lo lograste». Su voz se quebró con incredulidad y esperanza, como si ni siquiera ella estuviera segura de si esta versión era real. Me puse de pie a trompicones, mis piernas temblorosas, el recuerdo de esa habitación espejada aún grabado en cada hueso. «¿Recuerdas?», pregunté. Ella dudó. «Solo fragmentos, pero te recuerdo». Corrí hacia adelante, me arrodillé y la abracé. Su cuerpo estaba cálido, real, vivo. Esto no era una alucinación, esta era la versión que permanecía, y yo no estaba sola. Pero cuanto más miraba a mi alrededor, más cosas raras notaba. El lago estaba demasiado quieto, el bosque demasiado silencioso. Mi teléfono, cuando lo saqué de mi bolsillo, no tenía señal, ni hora, ni fecha. La pantalla de bloqueo era solo estática blanca. «¿Dónde estamos?», susurré. Emily miró el agua. Me dijeron, en la fractura hay versiones reservadas, seguras, como bolsillos cosidos de líneas de tiempo casi perfectas. Tú aterrizaste en una parpadee. ¿Quieres decir que esto está fabricado? ¿No es el mundo real? Me miró con ojos atormentados. Es lo suficientemente real como para sobrevivir, pero solo si lo aceptas. Negué con la cabeza. ¿Qué pasa si no lo hago? Se volvió hacia mí lentamente. Serás arrastrada de vuelta, a la raíz, la línea de tiempo original, de la que nos sellaron. Me recorrió un escalofrío, la línea de tiempo raíz, aquella donde todo esto comenzó, donde existía la instalación, donde yo me fracturé, donde Emily murió. Esa versión aún vivía, aún cazaba, y me di cuenta, quizás no fui yo quien se había sacrificado en la habitación de los espejos. Quizás ella sí. Quizás Emily me había empujado y se había quedado atrás. La miré fijamente. «No eres la Emily de esta versión». Ella se encogió. «No. Tú me trajiste aquí. Tú elegiste esta. No podía seguir huyendo. Tú fuiste la única que me recordó». Una lágrima le resbaló por la mejilla. «Así que encontré la versión más segura de nosotras y te envié aquí. Vine contigo para decir adiós». Un zumbido profundo vibró en el aire. Los árboles comenzaron a desdibujarse en los bordes. Las grietas se estaban formando de nuevo. «No», susurré. «Quédate». «No puedo», dijo. «Mi fractura es demasiado profunda. Solo tomé prestada esta cáscara. Ya se está desvaneciendo». Extendí la mano, agarrando la suya. «Entonces dime qué hacer. No puedo seguir olvidando. No puedo seguir corriendo a través de líneas de tiempo». Me miró con algo entre tristeza y orgullo. «Entonces ancla esta. Escríbelo. Registra todo antes de que se desvanezca. Convierte esto en la raíz». «¿Cómo?» «Eligiéndola, creyendo en ella. No intentes escapar más. No me busques en los reflejos. No persigas lo que ya se fue. Aquí es donde tu historia continúa». El lago volvió a ondular. Lo miré y no vi dobles. Ni yo misma reflejada, ni fantasmas fracturados. Solo yo, respirando, viva,
y completa. Emily sonrió, comenzando a parpadear como estática en una pantalla moribunda. Siempre estaré en los ecos, susurró. Pero tú eres la última versión verdadera ahora. Luego se fue. El tronco estaba vacío. Los pájaros cantaron de nuevo. El cielo se volvió dorado con la primera luz del amanecer. Y me quedé al borde del lago, sin mirar atrás. Porque finalmente entendí, esta no era la versión donde vi morir a mi hermana. Esta era la que la recordaba lo suficiente para vivir. 2 semanas después, estaba en mi dormitorio de la infancia. El polvo danzaba en la luz dorada de la tarde que se filtraba por las persianas. Todo era más pequeño ahora. Mi cama, mis estantes, los adhesivos de la puerta del armario despegándose por los bordes. Pero el silencio contenía algo más, una presencia. Desde que regresé de la fractura, había seguido las últimas palabras de Emily como escritura. Ancla esta versión, elígela, escríbela. No se lo había dicho a nadie, ni siquiera a mi mejor amiga Lacey, ni sobre Emily, la transmisión en vivo, las coordenadas o la instalación enterrada debajo de esa tranquila ciudad de montaña. Pero comencé a escribir, cada noche, páginas y páginas, fragmentos de memoria, conversaciones, sueños, gritos que no me había dado cuenta que aún resonaban dentro de mí. Llené 3 cuadernos en 14 días, y cuando abrí el cuarto, algo ya estaba garabateado en la primera página. Yo también recuerdo, he estado observando. Se me cayó la pluma. Miré alrededor de la habitación. Nada se movió, pero la sentí, como si estuviera justo fuera del borde de mi visión. Recorrí la casa, revisando cada ventana, cada espejo, y fue entonces cuando lo vi. En el reflejo del espejo del pasillo, una mujer parada en el fondo de la sala de estar, rubia, sonriendo, justo como en la transmisión en vivo. Me di la vuelta, no había nadie, pero en el reflejo, ella estaba saludando. Empecé a investigar el proyecto ECHO, buscando en periódicos viejos, hilos de Reddit, archivos en línea, el proyecto en la sombra que no se suponía que existiera. Cada búsqueda llevaba a más preguntas. Incendio en las instalaciones bajo investigación, no se confirman víctimas. Sobrevivientes reportan alucinaciones y distorsión del tiempo. Reportes no confirmados de experimentos de manipulación temporal. El símbolo de la carta que Emily me dejó apareció en patentes gubernamentales que datan de hace 40 años. De alguna manera, mi madre había tropezado con algo enorme. Y nosotras habíamos sido su daño colateral. Pero, ¿por qué me habían dejado ir? ¿Por qué habían permitido que una versión de mí sobreviviera? La respuesta llegó en un archivo descolorido que encontré enterrado en un foro de conspiración. Sujeto 42, resistencia a la división, capaz de albergar líneas de tiempo duales con riesgo mínimo de colapso. Se me cayó el teléfono. El sujeto 42 era yo. No era solo una superviviente, era una prueba. La nota de Emily no había sido sobre el escape, fue una advertencia. Nunca estuve destinada a vivir fuera de la fractura. Y cuanto más tiempo permaneciera anclada aquí, más inestable se volvería esta versión. Y sin embargo, se mantenía. Por ella. Porque ella estaba observando desde los bordes, reparando lo que yo no podía. De alguna manera seguíamos conectadas, pero esa conexión no duraría para siempre. Lacey me llamó a las 3:17 de la mañana. ¿Estás despierta? Necesitas ver esto. Medio dormida, hice clic en el enlace que me envió. Otra transmisión en vivo. Algún influencer explorando un edificio médico abandonado en el norte del estado. Azulejos rotos, polvo, graffiti. Entonces, una puerta marcada con el mismo símbolo del sobre de Emily. La misma instalación. Me senté de golpe.
Se me heló la piel. Mientras el streamer abría las puertas de metal oxidadas, la cámara empezó a fallar. Saltos de fotogramas, desgarros estáticos. Y durante 3 segundos, la vi. Emily. No un recuerdo, no un parpadeo. De pie con total claridad, mirando la cámara como si hubiera estado esperando. Y esta vez, habló. Dile que sigo manteniendo el sello, pero está empezando a agrietarse. El streamer gritó, la cámara se cayó, la pantalla se oscureció, el chat estalló en confusión y bromas, pero yo me quedé allí, paralizada, mi corazón golpeando como un tambor de guerra, porque entendí lo que quería decir. La fractura no estaba cerrada, estaba inactiva y estaba despertando de nuevo. Volví al lago al amanecer, no el lago de la infancia, sino el de la fractura, el que Millie me había mostrado en esa versión imposible cosida de recuerdos. Estaba en silencio. Me paré en la orilla, esperando. No hablé, no supliqué, solo observé la superficie, y lentamente, como el aliento empañando un espejo, una cara se formó bajo el agua. Ella, esta vez no saludó. Parecía asustada. Me arrodillé junto al lago y susurré, ¿qué necesitas que haga? Sus labios se movieron bajo el agua, sin sonido. Entonces, extendió la mano, y en un brillo de luz imposible, un pequeño objeto negro salió a la superficie. Metí la mano en el agua helada y lo saqué. Una unidad flash, envuelto en una cuerda, marcado con nuestras iniciales de la infancia, E y A. Me lo apreté contra el pecho y lloré, no porque la extrañara, sino porque me di cuenta. Ella nunca se fue. Ella había estado construyendo un puente de regreso a mí todo este tiempo, y ahora era mi turno de cruzar. Abrí el archivo de texto. Mis manos temblaron. Dentro había lo que parecían esquemas, diagramas de una máquina que no podía entender, emparejados con notas escritas a mano por Emily. La puerta no es real en el sentido físico. Es memoria más emoción más ambiente. Se reabre cuando un ancla se desestabiliza. Debajo de eso, evitar los desencadenantes, evitar los espejos, evitar la repetición. Así es como se abre la brecha. Miré alrededor de mi apartamento. Había 3 espejos, 2 relojes que marcaban el tiempo en perfecta sincronía, y en mi estantería, 6 álbumes de fotos, todos ordenados cronológicamente. Repetición, memoria, emoción. Ya estaba rompiéndome. Arrancé los espejos, desconecté los relojes, esparcí los álbumes de fotos como cartas de tarot rotas por el suelo. Pero era demasiado tarde. La pared detrás de mi cama comenzó a ondular, como ondas de calor en el pavimento, y una voz que no había oído en una década susurró desde dentro del pladur: «Me dejaste ahogar». No era Emily, era yo, de otra versión, de otro recuerdo, uno en el que la había visto caer por el hielo y no había hecho nada. Eso no había sucedido en esta línea de tiempo, pero sí en algún lugar. La puerta se había abierto, y todos mis yo fracturados estaban despertando. No salí de la casa, no porque tuviera miedo de lo que había fuera, sino porque me aterrorizaba lo que me seguiría si salía. Ahora las veía. Por el rabillo del ojo, versiones de mí misma, una con las manos ensangrentadas, una con una bata de hospital sollozando, una con los ojos vendados y la boca abierta, gritando sin sonido. Nunca atacaron, solo observaron, pero sentí que tiraban, cada versión con su propia culpa, su propio eco de trauma, cada una tratando de unirse de nuevo a esta versión de mí, de sobreescribirme y consumirme. Lo único que me mantuvo en tierra fue la unidad flash y el archivo final que no había notado antes. Uno nuevo, acababa de aparecer, titulado Emily Final. Hice doble clic. Se abrió un video. Ella estaba en un espacio oscuro, respirando pesadamente,
sosteniendo algo en su mano, una llave. Esto desbloquea la última parte del sello. Tiene que ser enterrada donde comenzó. Tienes que regresar al lugar de la quema. Sabía a qué se refería. Las ruinas de la instalación, todavía acordonadas, todavía radiactivas, todavía vivas. Reservé un billete esa noche. Si no cerraba la fractura por completo, una de las otras versiones de mí lo haría, y no confiaba en ellas. No había vuelto al lugar del incendio desde el fuego, no desde la noche en que la instalación se incendió y Emily fue declarada muerta. La estructura se había derrumbado sobre sí misma, un esqueleto retorcido de acero y ceniza al borde del bosque, donde nada había crecido en años. Algunos decían que eran los químicos en el suelo, otros susurraban que estaba maldito. Yo sabía mejor. Algo se había abierto allí. Llegué justo después del amanecer. El sol intentaba abrirse paso entre la niebla, pero el aire se aferraba a mí como un sudario húmedo. Cada paso hacia adelante se sentía como arrastrar mi cuerpo a través de melaza. El aire palpitaba, bajo y rítmico, como si la tierra bajo las ruinas aún recordara el dolor. En mi bolsillo estaba la llave que Emily había mostrado en el video final. Era pequeña, anticuada y extrañamente cálida. Palpitaba con un latido propio. Crucé el umbral roto hacia las ruinas. Los recuerdos regresaron como destellos, gritos, Emily golpeando el cristal, mis dedos en un panel que no entendía, el olor a humo y su voz, haciendo eco de una última frase. No se suponía que sobreviviera sola. La habitación en la parte trasera de la instalación, antes un laboratorio de contención, aún estaba intacta. Apenas. Las paredes estaban carbonizadas, el suelo derrumbado en algunos lugares. Pero el núcleo, lo que Emily llamaba el sello, aún estaba allí. Un panel de metal oxidado y un candado. Saqué la llave de mi bolsillo. Se deslizó sin esfuerzo. Toda la habitación respiró. Un gemido bajo retumbó por el suelo, como si el edificio cobrara vida. Luego, el panel se abrió. Dentro, había otra unidad flash. Sin etiqueta. Solo un símbolo grabado en la carcasa de plástico. El mismo símbolo que había sido grabado en la palma de la mano de Emily el día que sacaron su cuerpo de los escombros. Lo toqué, y el mundo entero parpadeó. Cuando abrí los ojos, ya no estaba de pie en el lugar del incendio. Estaba en mi dormitorio de la infancia. Excepto que no era mi dormitorio. Los pósteres estaban mal. La lámpara era demasiado moderna. Mis libros estaban en el orden equivocado. Y en el escritorio, enmarcada en cristal, había una foto de Emily y yo, mayores, riendo, llevando togas de graduación, ambas vivas. Esta no era mi vida, pero era una vida, una versión donde ella no había muerto. Oí pasos y me di la vuelta. Allí estaba ella, Emily, viva, completa, hermosa, sus ojos llenos de confusión al verme. «Addie, ¿qué haces aquí? Pensé que todavía estabas en Stanford». Me lancé hacia adelante, abrazándola. Se tensó, confundida, pero no se apartó. Olía a lavanda y luz solar. Mi hermana, viva, pero podía sentirlo. Algo andaba mal. Esto no era real. Esto era una construcción, una burbuja de memoria creada por el sello. Una trampa. «Esto no es real», susurré. Ella retrocedió, parpadeando. «Addie, me estás asustando». Las paredes a nuestro alrededor empezaron a parpadear. La realidad se despegaba por los bordes, como película quemada. Y entonces, la versión de mí que pertenecía a esta línea de tiempo entró en la habitación. Nuestros ojos se encontraron, y ella gritó. No de miedo, de rabia, me persiguió. Ella me persiguió. La otra yo, la que pertenecía a esta línea de tiempo perfecta, no estaba feliz de ver su vida invadida.
Corrí a través de una docena de versiones parpadeantes del mundo: nuestra escuela, nuestra cocina, una sala de hospital, una recepción de boda. Cada lugar se desdibujaba en los bordes como cera derretida. Podía sentir la presencia de Emily en cada escena, observando, ayudando. La unidad flash en mi bolsillo zumbaba, ardiendo. Me escondí en un recuerdo del viejo laboratorio, el único lugar que parecía estable dentro de la fractura. Allí, Emily esperaba. Pero ella era diferente, mayor, más fuerte, más consciente. La fractura está tratando de forzarte a un punto fijo, dijo. Una versión de tu vida que no puedes dejar. Así es como se alimenta. Tienes que destruir el ancla. ¿Qué ancla?, pregunté. Tú. Me di la vuelta lentamente. Detrás de mí estaban todas las versiones de mí que había visto antes. La chica de las manos ensangrentadas, la versión con los ojos vendados, la yo del día de la boda, todas ellas avanzando ahora, todas ellas convergiendo. Yo era la única versión de mí que había sobrevivido a la puerta, lo que significaba que yo era la única capaz de sellarla. Y para hacer eso, tenía que renunciar a algo. Emily se adelantó, colocando la nueva unidad flash en mi mano. Reproduce, pero prepárate. Luego sonrió, tristemente. Pase lo que pase, me salvaste. Han pasado 6 semanas, sin susurros, sin apariciones, sin fallos en la realidad, solo silencio. Mi apartamento se siente vacío ahora. Todavía puedo ver dónde el cuchillo quemó el escritorio, pero las unidades flash han desaparecido. También lo han hecho todos los espejos que solía tener, y también lo ha hecho cualquier otra versión de mí. Me despierto a medianoche a veces y me pregunto si tomé la decisión correcta, si Emily es libre o si la encerré en un lugar peor. Pero entonces encuentro sus notas, guardadas en cajones que no recuerdo haber abierto, grabados en la parte inferior de las mesas, todos diciendo lo mismo. Esta versión vive, así que me aferro a eso, porque en todo el caos, todas las líneas de tiempo fracturadas, una verdad permanece. Lo logré. Y en algún lugar, de alguna manera, ella también. No podía respirar. Las paredes habían hablado. No metafóricamente, no de una manera poética y fantasmal, sino literalmente. La escuché, la voz de Emily. No un recuerdo, no un sueño. Real, presente. ¿Viva? Me aparté del armario, con los ojos fijos en la pared, como si fuera a extenderme la mano y agarrarme. Mis pensamientos eran un revoltijo de negación y pavor, pero una verdad se abría paso entre todo lo demás. Ella todavía estaba aquí, no solo en las fotos, no solo en las cintas, sino aquí, en esta casa, detrás de algo, debajo de algo. El golpeteo comenzó de nuevo. Esta vez, desde abajo. Mis ojos se fijaron en las tablas del suelo. Vibraban, apenas, sutilmente, pero lo suficiente como para que lo sintiera a través de la planta de mis pies. Toc, toc, toc. Seguí el sonido, fuera del dormitorio, por el pasillo. Se hizo más fuerte cerca de las escaleras, más nítido, como alguien golpeando suave pero insistentemente desde el interior del suelo. Me agaché, pegando la oreja a los zócalos, justo fuera del armario de la ropa blanca. Y entonces lo vi, una delgada grieta en el suelo, una costura que nunca había notado antes. El polvo se había acumulado a su alrededor, de tal manera que la hacía casi invisible, pero estaba allí, un panel oculto. Retiré la alfombra del pasillo, con el corazón latiéndome tan fuerte que apenas podía oír nada más. Mis dedos rasparon el borde del panel, buscando una forma de levantarlo, y entonces, sin previo aviso, se abrió solo. Un chasquido agudo, un zumbido mecánico, y la tabla se levantó media pulgada, como si hubiera sido liberada. Grité.
Luego silencio. Esperé, medio esperando que alguna mano se extendiera y me agarrara. Nada vino, así que lo abrí el resto del camino. Dentro había un pequeño y estrecho pozo, casi como un montaplatos o un conducto de lavandería, pero sin mecanismo, solo una escalera que descendía a una oscuridad total. El olor me golpeó primero, húmedo, terroso, moho y podredumbre. Algo había vivido aquí, o todavía lo hacía. Debía haber corrido, debía haberlo cerrado y haberme ido y llamado a la policía. Pero en cambio, dejé caer la luz de mi teléfono en el pozo y bajé. Cada peldaño crujía bajo mis pies. La luz rebotaba contra las paredes, revelando piedra, tallada, húmeda por la condensación. El tipo de piedra que solo se encuentra en sótanos antiguos o bodegas olvidadas. Al fondo había una cámara, fría, silenciosa, sin telarañas, sin ratas, sin polvo, solo una sola puerta, vieja, madera reforzada con hierro, sin manija, solo una mirilla, y en la pared junto a ella un panel, como un teclado, o un escáner biométrico. Parpadeó suavemente, esperando. Extendí la mano hacia él, y escaneó mi mano. Una luz verde parpadeó, la puerta hizo clic, y se abrió, revelando una habitación que reconocí, porque era la de Emily, hasta el último detalle, su osito de peluche en la cama, sus diarios apilados en el escritorio, sus dibujos colgados en la pared, excepto que todo estaba ligeramente mal, más nuevo, más limpio, preservado, como una réplica de museo, no envejecido en absoluto, como si alguien hubiera recreado su habitación perfectamente, y en el centro de la cama, una mujer sentada, de espaldas, cabeza baja, el pelo en la misma trenza que Emily llevaba a los 13 años. Entré, la voz se me quedó atrapada en la garganta. ¿Emily? Ella no se giró. Me acerqué, más cerca, y entonces, no te muevas. Su voz, más vieja, más sabia, pero inconfundiblemente la suya. Se giró lentamente, y grité, porque era Emily. Viva, pero no de 13 años, ni de cerca, parecía de mi edad, 10 años mayor de cuando desapareció, y en sus manos sostenía una fotografía. De la transmisión en vivo, mía, del momento exacto en que apareció en el fondo. No se suponía que lo vieras todavía, susurró. Pero ahora que lo has hecho, no hay vuelta atrás.